tiene el control total del estrecho de Hormuz. Pero primero vamos a cómo comienza esto. Hoy el Salón Oval de la Casa Blanca, Donald Trump, hizo varias aseveraciones que es importante tomarlas en cuenta, y también es importante el modus operandi que tiene Donald Trump, que sabemos que él maneja su retórica y su publicidad de una manera bastante particular. Él se refirió como en primera medida que el estrecho de Hormuz está libre como punto de vista número uno. Como punto de vista número dos, dijo, le restó importancia a los temas con Israel, dijo que no se preocupen, que eso es una cuestión por el momento menor, y después volvió a cargar las tintas sobre el tema, diciendo que si Teherán no hace lo que está firmado en el preacuerdo que hay en Suiza, él va a actuar con toda su potencia, ni más ni menos, palabras que realmente causan tensión en el medio de una negociación. Y para cerrar, mire qué particular, dijo que él confía en la estabilidad regional por medio de la vía diplomática. O sea que por un lado dice que va a actuar si Teherán no cumple lo que él dice, si Israel pone paños fríos, y por otro lado dice que confía en la vía diplomática. Si uno lo piensa un poquito, hay distintas palabras encontradas que pueden generar alguna que otra confusión si usted quiere buscarle una coherencia discursiva. Tengo unas últimas informaciones vertidas en el Financial Times y en el diario The Sun de Inglaterra, que explica bien cómo es esto, y es muy importante. Cuando Trump habla de que está absolutamente liberado el estrecho de Hormuz, ¿de qué es lo que está hablando? Cuando él dice está abierto, esto responde a una estrategia de información tanto política como geopolítica. Cuando Trump dice está abierto el estrecho, ahora le voy a decir ¿qué es lo que está abierto realmente? Se refiere a la ruta de navegación sur, o sea, a las aguas territoriales de Omán, no a todo el estrecho de Hormuz. Por supuesto que esto lo dice para controlar los mercados, para que por supuesto no se dispare el barril de petróleo, y para intentar mantener desde el punto de vista global una cierta tranquilidad diplomática, y que él tiene por supuesto el control de todo. Pero quería hacer esta aclaración porque dice el estrecho está abierto. No, lo que está abierto es la parte de Omán, que es el sur del estrecho. Dijo que esta reapertura realmente le ha hecho un bien a todos los países que necesitan el crudo, y que hubo récord de barcos que no se veían ese afluente desde iniciadas las primeras tensiones en febrero. Consultado sobre la decisión israelí de mantener tropas en el sur del Líbano, el mandatario minimizó las diferencias con el primer ministro israelí y aseguró que las tensiones serán resueltas, como no le dio mucha importancia, como en una segunda instancia de este diálogo. En Medio Oriente las actuaciones pueden abrir la puerta de la estabilidad, pero mantenerla exige negociar incluso con los propios aliados, como es en este caso Israel. Y ahora le traigo el otro lado, la otra cara de la moneda. Por supuesto, escuchábamos recién los pensamientos y las palabras vertidas por Donald Trump. ¿Qué es lo que piensa de todo esto Irán, por lo menos hoy que están reunidos con el vicepresidente de Estados Unidos, Vance? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Irán dice a esto sí y a esto no? Irán dice que no va a concesionar dentro del acuerdo, y fue muy claro, todo lo que es el tema del Líbano, o sea, lo que es los ataques del Líbano, lo que es la independencia de la región, no lo va a negociar. O sea, que deja planteada una cosa: si esto no se resuelve y si esto no forma parte del acuerdo, y si Israel no retira la tropa
del Líbano no va a haber acuerdo, porque esto lo ponen como parte fundamental y como puntos medulares de la negociación que se está llevando a cabo en estos momentos en Suiza. El jefe negociador iraní aseguró que su país pretende llevar las conversaciones con Estados Unidos a una conclusión exitosa y reafirmó, como les decía, la situación del Líbano fue realmente un tema prácticamente constante. Cuando salían otros puntos de diálogo, bueno, siempre volvía a caer, como se dice vulgarmente, el saco roto, cuál es la situación del Líbano. El funcionario señaló que Irán mantendrá sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar un resultado definitivo. La posición de Teherán incluye la defensa integral territorial y la soberanía libanesa. Ojo que acá también se está planteando otro tema que tiene que ver con lo legislativo y con lo internacional y lo constitucional, que tiene que ver con las soberanías, no solamente con los ataques y no solamente con el retiro de tropas. Se entremezclan distintos puntos de la negociación, o sea que lo del Líbano no crea que solamente que Netanyahu se lleve las tropas, sino hay toda una cuestión de un marco legal constitucional muy importante que hay que dejarlo claro a la hora de firmar el tratado definitivo. Las negociaciones internacionales, los acuerdos más difíciles, no son los que se firman primero, sino los que intentan reconciliar intereses que se extienden mucho más allá de una sola frontera. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Y tomando la retórica de Trump, y todos sabemos cómo él utiliza todas sus redes sociales y su forma de expresarse, hoy, ¿quién crees que controla realmente el estrecho de Hormuz? Había una información en el Financial Times y que después otros diarios replicaron la información que lo que está abierto, que Trump dice, está abierto el estrecho de Hormuz, está abierta la parte de Omán, o sea, la parte sur, pero la parte, claro, digamos, correspondiente a Irán, no, está cerrada. ¿Por qué pensás y crees que Trump dice esto? ¿Por una cuestión de fortaleza? ¿Qué es lo que quiere mostrar a minutos de las elecciones, como vos bien decías, ¿no? Sí, mirá, hoy hizo una declaración, dijo, tenemos el total, lo voy a leer tal cual, tenemos el control total del estrecho, contamos con la Armada capaz de imponer un bloqueo. Pero estamos hablando, me parece, de la parte de afuera, ¿no? Lo cierto que para mí Irán encontró un arma sin necesidad de hacer terrorismo, como ha hecho por todos lados el Estado teocrático de Irán, incluso en la Argentina, encontró un arma para presionar y para manejar, que es justamente del lado de adentro controlar ese estrecho, ¿no? Yo te digo, si estuviera realmente totalmente abierto, estaríamos viendo una baja en los combustibles, ¿no? Acá automáticamente se ve la baja, ¿no? Y sin embargo seguimos en 3,90 de hace un montón de días y no hay miras de que pueda bajar eso, ¿no? Mientras tanto, como hoy lo hablaba con un colega, sigue habiendo una movilidad grandísima en Estados Unidos, y yo digo, si algún día Estados Unidos dijera, hoy no vamos a usar gasolina, habría realmente un problema, ¿no? Porque cuando uno ve en cualquier ruta, en cualquier lado, hay continuamente movilidad de autos y camiones y todo lo que tiene que ver con la gasolina, ¿no? ¿Vos pensás que Hormuz es, por eso decíamos, para que la gente tenga una idea, cuando dice abierto, sí, está abierto de una parte del estrecho, no en su totalidad, esto tranquiliza mercados, tranquiliza gente, pero vos pensás que Hormuz, ¿qué es lo que significa? Poder, un nuevo orden mundial, ¿qué significa para Donald Trump y para todo lo que es el andamiaje político previo a una elección de medio tiempo como la que van a vivir en noviembre? No solo eso, la posibilidad de que Irán siga justamente con la cuestión del uranio también.
Eh, Porque, a ver, una de las cuestiones que estuvieron hablando de si volvían las Naciones Unidas, el organismo este que dirige el argentino, justamente a volver a controlar justamente lo del uranio. Acá en los canales de televisión, incluso Thomas Friedman y gente especializada en el tema, están hablando que esto ha sido un desastre, ¿no? Incluso el otro día un editorial del New York Times. ¿Y por qué? Porque si nos volvemos al 28 de febrero, cuando empezó todo esto, estamos peor, ¿no? Estamos peor. En ese momento había un estrecho de Hormuz abierto, la gasolina estaba a 2,60, no había realmente problemas en la región. Y hoy estamos con un conflicto, con un memorando que ni siquiera es un acuerdo y que no sabemos qué va a pasar dentro de 60 días, ¿no? Esto es una pausa que propone el sindicato de cocaleros de Cochabamba, que es el núcleo duro, digamos, del expresidente Evo Morales. Que esto, mire qué casualidad, cuando el presidente actual decide tomar estado de excepción, o sea, de que los militares puedan salir juntamente con las fuerzas policiales a destrabar los bloqueos y liberar las rutas que hoy se encuentran bloqueadas. Como les decía, el grupo de cocaleros del trópico de Cochabamba decide abrir momentáneamente las rutas y permitir una circulación, podemos decir, moderada en el país. Desde el entorno del expresidente dejaron claro que se trata de una pausa y que no es el final del conflicto definitivo, es simplemente, digamos, una suerte de pausa para ver qué se puede negociar. Pensemos que este sindicato de obreros bolivianos es muy fuerte y la verdad es que han decidido no abrir los piquetes, y la verdad que hayan tenido esta actitud, por lo menos, como los decía hoy, la diplomacia los acerca un poco al diálogo. Veremos qué pasa estos días. Tras más de 50 días de protesta, los sectores cocaleros levantaron temporariamente los bloqueos de las carreteras. Evo Morales clasificó la decisión como de un cuarto intermedio, y escuche bien, no es que se abrió, como un cuarto intermedio, y aprovechó para ratificar los reclamos en contra del gobierno actual. Las protestas iniciales en mayo afectaron el transporte y el abastecimiento de alimentos, combustibles y provocaron pérdidas económicas millonarias, mientras la Central Obrera Boliviana acordó con el Ejecutivo. Los sectores cercanos a Morales continuaron con su principal foco de resistencia. La suspensión parcial de los bloqueos ofrece al pueblo boliviano un respiro tanto a la economía y también facilita la circulación de rutas. Sin embargo, las declaraciones del exmandatario muestran que la disputa política permanece abierta y que la tensión con el gobierno aún está muy lejos de resolverse, a pesar, como les decía hace un rato, que hubo alguna suerte de acercamiento, pero aparentemente no pudo llegar a buen puerto. En política, la tregua puede despejar las rutas, pero no necesariamente despejas la diferencia que originaron este conflicto, que realmente está poniendo en una máxima crisis al pueblo boliviano. Y ahora nos vamos a Venezuela, donde Estados Unidos manda a su principal cartera diplomática y diplomáticos de Washington a tratar de buscar lo que se dijo como titular, sin profundizar mucho, una salida pacífica con Venezuela. Recordemos y apoyar también
casi omito esta parte, y apoyar la reconfiguración del gobierno venezolano. Esto es muy, pero muy importante. Días atrás, ¿qué significa la reconfiguración? La presidenta interina lo que hizo días pasados fue quitar gente del gobierno que era polémica, que tenía cargos militares o estaba sospechada de corrupción, y poner ciudadanos civiles que tienen medianamente un buen prestigio en la sociedad, para así poder reacomodar un poco el malestar social que vive Venezuela en este momento. Por eso, cuando les digo que Washington manda su cartera diplomática, representada por supuesto por John Barrett, que también se reunió con sus homólogos de la oposición, lo que hace es, en representación de Trump, fortalecer estos canales de diálogo y apoyar la reconfiguración política, y firmar también una suerte de acuerdos tanto financieros como económicos. Tras el encuentro, la delegación norteamericana reiteró el apoyo a todos sus esfuerzos multilaterales orientados a alcanzar una solución institucional y pacífica a la crisis política que vive el país. Estados Unidos busca consolidar un canal formal de representación opositora con respaldo internacional. En medio de un proceso de reordenamiento interno y ante la posibilidad de nuevas instancias de diálogo con el gobierno venezolano. De esto se trató la reunión de hoy. En las crisis políticas prolongadas es imperioso identificar quiénes serán los interlocutores capaces de sentarse a negociar el futuro del país. Me gustaría antes hacer una breve introducción, qué es lo que pasa con Starmer, para entender. Buenísimo. Starmer es electo en 2024, realmente de una manera casi aplastante, con una popularidad, Danu, que fue realmente impresionante. 2 años después, 2026, se cae a pedazos su popularidad. Reino Unido cae en una crisis muy importante desde el punto de vista económico y social. Tal es así que hasta su mismo partido, el Partido Laborista, que son casi 80 los que apoyaban a este hombre, le sueltan la mano y no lo apoyan más. En conferencia de prensa sale este hombre a decir que bueno, que él hizo lo que pudo, que no pudo más, como a justificar sus errores, y eso fue, desde el punto de vista comunicacional, su caída definitiva y su camino, por supuesto, a la renuncia, que era prácticamente inevitable. En este contexto también tiene repercusiones internacionales, por eso es importante que conozca de dónde viene y qué impresión tiene no solamente lo que es el pueblo británico, sino ahora cuáles son las repercusiones internacionales. Este es el caso de Rusia. La salida del primer ministro británico provocó, como les decía, diferentes reacciones, unas en Moscú y otras en Kiev. Ahora voy a contarles las primeras de todas, la de Moscú. Desde el Kremlin aseguraron que no dejará una huella importante entre la relación de Rusia y Reino Unido. En cambio, Ucrania destacó su respaldo constante durante la guerra y su compromiso con la seguridad europea. Las respuestas reflejan hasta qué punto el conflicto ucraniano sigue marcando las alianzas y las diferencias entre Europa. Por supuesto, obviamente que en toda su primera etapa, digamos, de que se intentó una negociación, Moscú no tuvo ningún tipo de acercamiento, y por supuesto sabemos que Kiev y sus aliados son parte de la Comunidad Europea y de la ONU. Por eso se hace esta diferencia tan tajante entre la postura diplomática de Moscú o de Kiev. El Kremlin reaccionó a la renuncia del primer ministro británico y sostuvo que durante su mandato no hubo avances en las relaciones bilaterales con Rusia, que permanecieron en un nivel prácticamente inexistente. Moscú afirmó que el dirigente británico no será recordado por nada destacable y expresó dudas sobre su sucesor, y que él mismo
aporte algo diferente. Desde el punto de vista ruso, en cambio, el presidente ucraniano agradeció, por supuesto, el apoyo permanente. El ex jefe de gobierno fue uno de los primeros impulsores del respaldo militar a Ucrania junto a Francia, como les comentaba recién, especialmente cuando existían dudas sobre la continuidad del apoyo estadounidense. ¿Recuerdan cuando hubo esa crisis del retiro de las tropas estadounidenses y que quedara todo en manos de la Unión Europea? Tuvo un fortísimo apoyo tanto de Gran Bretaña como de Francia. Su salida abre interrogantes sobre el futuro y quién será el nuevo líder, ¿no?, en materia, y también qué pasará después de ser reelecto, qué pasará en materia de seguridad. En tiempos de guerra, el legado de un dirigente suele medirse menos por la política interna y más por las alianzas que ayudó a construir fuera de sus fronteras, que era parte de su tarea. Y si recuerdan días pasados, Zelensky hacía estos comentarios que eran muy importantes, que la Unión Europea era una pieza fundamental cuando se llegue o se pueda lograr un diálogo con Rusia, que la Unión Europea no se podía quedar fuera del debate diplomático. Hizo un llamamiento a todos que por favor participen, porque esto le daba a él la garantía o una suerte de garantía de estabilidad diplomática. ¿Qué es lo que pasa en este último tramo, ¿no? La Unión Europea, como les decía, empieza a preparar, si se quiere, está todavía muy lejano esto, pero empieza a preparar sus primeras reuniones o ver qué planificación se puede hacer para acercarse más a una futura reunión con Rusia para poder forjar la paz. Esto a Zelensky le da una tranquilidad enorme, el hecho de que pueda estar apoyando la Comunidad Europea, como decíamos, von der Leyen, bueno, todos los que la componen, y lo que están tratando es de poder promover un diálogo con Rusia que por el momento está sumamente lejano. La presidenta de la Unión Europea y el titular del Consejo Europeo defendieron la necesidad de comenzar a dialogar con Rusia para preparar, como les comentaba hace un momento, una posición común del bloque ante futuras negociaciones. Ambos dirigentes aseguraron que trabajarán en coordinación con el presidente ucraniano para contribuir en un mensaje europeo unificado de cara a una eventual mesa de paz con Moscú. Por eso les decía, todo esto es un preparativo. Estamos, si se me permite, en las preliminares, o sea que ni siquiera podemos saber si esto va a ser a corto, a largo o a mediano plazo. Desde Bruselas consideran que las sanciones terminarán empujando a Rusia hacia una negociación. La prioridad es que cuando el momento llegue, la Unión Europea tenga representación y capacidad de influencia dentro del proceso. En la diplomacia es tan importante es alcanzar la paz y asegurarse también que estar sentado en la mesa de negociación, que esta es una de las más importantes, sea condición sine qua non para poder asegurar un convenio que brinde una paz definitiva. En la República Democrática del Congo, Danu, la situación la podríamos tildar de desesperante. Ya son 1000 los contagiados y, escuche bien, 250 muertos. En la historia que tiene la República Democrática del Congo, que no es la primera vez que obviamente hay estos focos de ébola, recordemos que es un país que vive sumergido en la pobreza, todavía hay determinadas pestes y enfermedades que no se han podido erradicar por la pobreza. Hoy este nuevo tipo de ébola da como una suerte de preocupación
a nivel internacional. Primero por la cantidad de crecimiento que tiene, por la cantidad de contagios que hubo en este último tiempo. Ya les digo, 1000 contagios y 250 muertes. Es realmente una suerte de crisis sanitaria, y les diría que es una de las más graves de los últimos años. La tasa de mortandad, y escuche bien, alcanza un 25,3%. Además, se trata del mayor brote registrado a nivel mundial de esta variante. Es una variante del ébola que tiene la característica de tener un alto poder de toxicidad y un alto poder de contagio. Las autoridades sanitarias y los organismos internacionales buscan contener la propagación de la enfermedad. La velocidad con la que aumentan los casos se mantienen en alerta toda la comunidad médica y, por supuesto, a los países de la región para que no se convierta, por supuesto, en una pandemia. Las epidemias recuerdan una lección que el mundo conoce bien. Los virus no reconocen fronteras, ni la prevención suele ser eficaz en cualquier respuesta que sea tardía. Por eso la Organización Mundial de la Salud está haciendo denodados esfuerzos para poder controlar esta crisis.